Dicen que hay noches que parecen nacer cansadas, como si ya supieran que no deberían existir. Noches que llegan sin luna, sin viento, sin aviso alguno, y que cargan un peso extraño, un silencio que se siente antes de escucharlo. En 1962, en una pequeña comunidad escondida entre las montañas de Oaxaca, ocurrió una de esas noches. Una noche que todavía hoy nadie se atreve a mencionar en voz alta. El pueblo de San Ánimas de la Sierra era tranquilo, humilde, rodeado de caminos de tierra y de un bosque tan espeso que parecía tragarse la luz. Allí, las historias de espíritus eran tan comunes como las de animales salvajes o tormentas repentinas. Pero lo que ocurrió aquella noche no se parecía a ninguna leyenda local. No pertenecía a los cuentos antiguos. No tenía nombre. No tenía explicación. Todo comenzó cuando, al caer el sol, el bosque dejó de sonar. Ni grillos, ni aves. Ni el crujir de ramas bajo los animales nocturnos, nada. Un silencio total, casi ofensivo, como si el mundo hubiese contido la respiración. A las 11:21 p.m., la primera familia escuchó un susurro detrás de su puerta. Un susurro tan suave que parecía una respiración, tan lento que parecía un nombre, tan cercano que parecía una boca pegada a la madera. «Ábreme». «No tardará. Estoy aquí». A las 11:28, la segunda casa escuchó lo mismo. A las 11:35 ya eran 7. Y a las 11:46, los susurros empezaron a entrar por las ventanas sin necesidad de abrirse. Esa fue la noche en que la oscuridad habló. La noche en que nadie volvió a dormir. La noche de los susurros. San Ánimas de la Sierra siempre había sido un pueblo que respetaba la noche. Los habitantes sabían que cuando el sol caía detrás de las montañas, el bosque cambiaba de ánimo. Los caminos se volvían más estrechos, el aire más pesado y las sombras más largas. Pero en 1962 ocurrió algo que ningún anciano, por más historias que conociera, pudo anticipar. Esa noche, las luces de las casas comenzaron a parpadear sin razón. Las velas se apagaban solas. Los perros se escondían bajo las mesas, gimiendo como si vieran algo que los humanos no podían ver. Y el silencio, ese silencio imposible del bosque, se expandió hasta cubrir cada rincón del pueblo. Las primeras familias pensaron que era una tormenta aproximándose, aunque no había nubes. Otras creyeron que se trataba de una aparición, como las que sus abuelos contaban en las reuniones familiares. Pero ninguna explicación era suficiente para describir lo que estaba a punto de ocurrir. Porque justo antes de la medianoche el bosque habló. Al principio fue un solo susurro, perdido entre la madera de una ventana. Luego fueron dos. Luego se multiplicaron, deslizándose por las paredes, entrando por debajo de las puertas, rodeando las camas como si se arrastraran desde el suelo.
Eran voces sin dueño, voces que repetían nombres, voces que pedían entrar, voces que parecían conocer cada rincón del pueblo y cada miedo de quienes vivían allí. Antes de continuar con este relato prohibido, quiero que me respondas algo. ¿Desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia? Tu comentario ayuda a que más personas descubran relatos como este. Ahora sí, la noche apenas comienza. Y los susurros también. San Ánimas de la Sierra dormía con la calma de los pueblos que creen conocer su destino. Sus calles de tierra olían a humo de cocina y a barro seco. Las casas, de adobe y techos de teja, se alineaban en la ladera como si formaran una muralla contra el bosque. Los ancianos contaban que el lugar había sido fundado por pescadores y jornaleros que buscaban abrigo entre montañas y riachuelos, y que la gente allí se cuidaba como se cuidan las cosas frágiles, con atención paciente y ritos pequeños. Nadie imaginó que esa fragilidad sería el punto de entrada para algo que no perdona. La primera señal, para muchos, fue apenas un susurro leve, casi indetectable, pero lo suficientemente cerca como para erizar la piel. Sucedió en la casa de doña Inés, la tejedora, cuando cerraba las cortinas al atardecer. Sintió una brisa cálida en la nuca, aunque no había viento. Oyó una voz que parecía arrastrarse por la madera. ¡Abre! Doña Inés se quedó inmóvil. Los años le habían enseñado a reconocer el crujir del piso, el borde seco de la madera, el murmullo de las vecinas. Pero esto era distinto. El sonido no venía del exterior, parecía brotar de la misma casa, de los clavos, de las tablas. No hubo fuerza, no hubo golpe, solo esa palabra, dicha como una plegaria y una orden a la vez. Al principio pensó que era Gabriel, su nieto, jugando a asustarla. Pero cuando fue a la puerta y la abrió, encontró la calle vacía, la luna detrás de nubes finas y la huella de un perro que se había detenido a metros de su umbral antes de girar y desaparecer en la oscuridad. La calle se cerró tras ella como una boca. Doña Inés sintió que algo la miraba desde el borde de la vereda. Cerró, trancó y dejó la barra de madera por dentro. Esa noche no pudo hilar ni una puntada. Se quedó despierta escuchando el tic-tac de su pulso. A la hora en que algunos ya rezaban en voz baja y otros repetían nombres de santos, en la casa de los Romero se oyó el segundo acontecimiento. El hijo mayor, Mateo, que estaba de pie junto a la ventana, señaló al bosque con la voz temblorosa. «Mamá, hay luces entre los árboles». No era la luz de linternas de cazadores, era un fulgor pálido, intermitente, que no se movía como una hoguera ni parpadeaba como gas. Las luces estaban fijas, a la distancia, como ojos apagados.
Algunos hombres del pueblo se acercaron hasta el lindero para mirar, pero al darle 2 pasos, el aire se volvió opaco en la garganta. Las aves mudaron el vuelo y el silencio se adueñó de todo. Esos ojos inertes no tenían reflejo humano. Eran círculos de ceniza que parecían observar con paciencia. Los hombres regresaron al pueblo con la cara demudada. Se reunieron en la plaza, hablando apenas, como si el sonido les diera miedo. Había quienes sugerían que se trataba de brujos, de luces de gas del valle, de fantasmas del monte, pero en la plaza nadie dijo en voz alta lo que habían visto, el contorno de algo que caminaba entre los árboles sin romper las ramas. Algunos juraron haber visto formas largas, retorcidas, que se alargaban para tocar el suelo y luego se recogían como si fueran sombras sin dueño. Los niños empezaron a llorar desde las casas aledañas. El llanto no era por hambre ni por pesadillas. Era un llanto delgado, agudo, como si algo rozara su garganta desde fuera. Juliana, la maestra del pueblo, cerró la escuela y pidió a las familias que se quedaran juntas. Suplicó calma, pero la calma era una palabra frágil esa noche. Mientras tanto, en la vieja posada al borde del camino, un forastero que bajaba de la sierra se detuvo a descansar. Se llamaba Rafael, era de piel curtida y hablaba poco. Se dijo que habría pasado por San Ánimas otras veces. Sin embargo, aquella noche, su mirada traía lo que parecía ser conocimiento de otros lugares. La manera con la que miró a la plaza, la tensión en sus manos. Cuando los parroquianos comenzaron a comentar sobre las luces y los susurros, Rafael bebió en silencio y, por un instante, su rostro pareció envejecer más. No dijo que sabía, solo dejó caer una frase opaca. No es la primera vez que la noche viene diferente. La gente lo miró con reticencia. En pueblos como ese, los forasteros son contados como un viento que pasa. Se agradece la ayuda, pero no se confía plenamente. Aún así, algunos se acercaron a él queriendo respuestas. Rafael explicó que había oído, de regiones más al sur, historias de voces que llamaban desde los árboles, de aldeas que amanecían con los patios llenos de huellas pequeñas e inexplicables. Dijo con voz queda que a veces el bosque guarda nostalgias antiguas, que hay lugares donde lo que se fue nunca terminó de marcharse. No mencionó espíritus con nombres. Habló de viejas deudas de la tierra. Su advertencia fue apenas un guiño. Si escuchan pedir que abran, no lo hagan. Esa misma noche, en la casa de los Calderón, algo mucho más inquietante sucedió. Doña Marta, la hija menor, estaba en la cocina cuando escuchó pasos que subían la escalera interior.
No eran los pasos rítmicos de una persona corpórea. Eran suaves, como de algodones arrastrados, y parecían tocar cada peldaño con lentitud deliberada. El corazón de doña Marta golpeaba la caja torácica con fuerza. No quiso moverse. Miró la puerta entreabierta hacia el pasillo y vio, en el reflejo del viejo espejo, una sombra que se doblaba como para entrar. La sombra parecía tener varias cabezas, o tal vez su reflejo multiplicó la misma figura. Cuando su esposo fue a comprobar, la sombra no estaba, pero el espejo mostraba manchas y en el marco se notaba una huella que ella juró no haber dejado. La huella era pequeña, como de una mano de niño, con dedos alargados y uñas sucias, presionada contra la madera como si alguien hubiera tanteado la superficie desde fuera. Al oeste del pueblo, en la casa de don Eliseo, el único reloj público marcó las 11:20. En ese segundo, una ráfaga de aire pasó por la calle fría y húmeda, y la mayoría de perros del lugar aulló por primera vez esa noche. Fue exactamente a las 11:21 cuando los Romero escucharon el primer susurro. A partir de allí, las cosas se aceleraron con una cadencia que parecía calculada. En la casa de los Pérez, el patriarca, un hombre fuerte que había pasado la vida en faenas de monte, tuvo la sensación de que alguien le hablaba desde dentro del mismo cajón donde guardaba las herramientas. Escuchó claramente una voz que repetía un nombre que no era suyo, un nombre en lengua antigua que los ancianos solo utilizaban en cuentos. Ixbal, dijeron algunos. Pero el susurro no pronunciaba la palabra con claridad. La estiraba, la arrastraba, la convertía en un murmullo de agua estancada. La familia Pérez pensó en cerrar todas las puertas, pero pronto descubrieron que no había cerradura lo bastante firme que detuviera el impulso de la casa de responder. Las bisagras crujían en armonía con el susurro y las tablas parecían vibrar con una frecuencia que helaba la sangre. Cuando intentaron encender velas, la llama se inclinó hacia la puerta, como si algo la llamara. Hacia la medianoche, la plaza del pueblo comenzó a llenarse de vecinos, no por valor, por necesidad de comprobar que no estaban solos en aquello. Las caras se reunieron en un círculo alrededor de la fuente. Los viejos rezaron, las mujeres se agarraban entre ellas para no soltarse. Los hombres conversaban en voz baja, tratando de inventar estrategias, formar guardias, dividir las casas, encender hogueras. Pero a cada nueva voz encendida, los susurros respondían con ecos más precisos. Repitieron apellidos, repitieron fechas, mencionaron eventos familiares que nadie en ese momento debería conocer.
La reacción más peligrosa fue que aquellos nombres, una vez pronunciados por los susurros, empezaban a aparecer en la mente de quien los escuchaba como memorias falsas. Sueños de infancia, heridas olvidadas, rencores que emergían como si fueran recuerdos propios. En la casa de don Matías, el anciano que era quien guardaba las historias de generaciones, el miedo se transformó en rabia. Subió a la plaza con su bastón golpeando el suelo. «¡Eso no es cosa de la tierra!», gritó. «A nadie se le abre la puerta a la noche». Su voz tembló, no por el frío, sino por la impotencia. La gente lo siguió. Algunos con antorchas, otros con palos. Fueron hacia la iglesia con la intención de reunir a toda la comunidad. Cuando el padre Sebastián abrió las puertas, los parroquianos entraron apretados, buscando la seguridad que antaño daba la madera y las oraciones. El cura, pálido, sostuvo el crucifijo con manos que no dejaban de sudar. Se decidió, con la rapidez y la superstición de la desesperación, que nadie debería dormir solo. Las familias se juntaron, derribando puertas interiores para que las viviendas quedaran conectadas. Los hombres formaron una guardia improvisada y comenzaron a patrullar las calles, aunque nadie quería ser el primero en cruzar el lindero del bosque. A las 2:00 de la madrugada, mientras lloviznaba una bruma que no era lluvia, los guardias vieron figuras desplazarse entre los almendros. No iban en línea, no caminaban con pies, se movían en fragmentos, como si la oscuridad misma hubiera decidido practicar una marcha. Gritos de animales se entrecortaron en la lejanía. Las antorchas se movían en pánico. Entonces algo distinto ocurrió. Entre la multitud, una mujer gritó de horror. Su hijo, Lucas, había desaparecido. Se había puesto a su lado apenas segundos antes para cobijarlo en una manta, pero ahora no estaba. Don Matías sintió un frío que le hizo perder la voz. La búsqueda fue frenética. Los hombres recorrieron las calles, golpeando puertas, llamando. No había rastro, solo el eco del llanto de la madre. Minutos más tarde, otros gritos surgieron. Nadie encontraba a la pequeña Rosa, ni a la pareja de ancianos que vivía frente al pozo. Las sombras del pueblo, como manos invisibles, parecían recoger nombres. Un silencio aún más denso se instaló, porque el miedo ahora tenía forma concreta. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 3:33 de la mañana, los guardias reunidos en la plaza vieron algo que heló los huesos. El suelo frente a la fuente, donde la gente se había congregado, presentaba pequeñas huellas impresas en la tierra húmeda. Eran huellas diminutas, sin dedos definidos, como la de pies pequeños, pero la separación entre unas y otras sugería que habían llegado desde todos los puntos del pueblo.
Las pisadas se dirigían hacia la casa mayor del pueblo, hacia la antigua casa donde vivió el primer hacendado, una casa que estaba vacía desde hacía años. La gente se quedó inmóvil. Nadie se atrevía a acercarse. La esencia del temor se volvió tangible. Algo había pasado de ser un rumor a una acción deliberada. Alguien o algo había caminado por sus calles mientras ellos miraban y lo había hecho con paso firme y desnudo. Don Matías, con la voz casi rota, dijo: «Esto no es un juego». «Esto no es una visita, es una presa», murmuró Rafael con voz ronca. «Y nosotros acabamos de despertarla». La madrugada se calambró en ecos y pasos que nadie podía ver con claridad. La gente intentó formar una cadena humana hacia la casa mayor. Entre los rezos, las plegarias y el miedo, decidieron que debían proteger lo que quedaba del pueblo. Pero mientras avanzaban, los susurros replicaron diciendo: «No corran, no griten, no miren». Y así, uno a uno, algunos de los que fueron a proteger se detuvieron, mirando sus manos como si no las reconocieran. La confusión se convirtió en abandono. Fue en ese instante cuando San Ánimas dejó de ser un pueblo dueño de sus noches. La noche reclamó la voz. La casa mayor, frente a la plaza, se abrió sola. No había fuerza visible. La madera cedió sin crujidos heroicos. Fue como si algo hubiera presionado desde dentro, obligando al dintel a deslizarse. La puerta se abrió y una bruma fría salió en forma de aliento. De ese aliento emergieron pequeñas figuras que se deslizaron por los umbrales de las casas como insectos. Y de repente el pueblo contuvo la respiración, porque de esa bruma salieron voces conocidas, voces que imitaban acentos, nombres, lamentos familiares. Voces que llamaban por apodos, por nombres de cariño, por peticiones de auxilio. Voces que, si uno las escuchaba demasiado, terminaban por robarles la memoria. Doña Inés, temblando, intentó resistir y no abrió la puerta que le susurraba el nombre de su esposo, pero escuchó, con la claridad de quien oye agua caer, la voz de su marido llamándola desde dentro, y por un segundo su voluntad vaciló. En ese segundo, una mano fría posó su palma sobre la madera de la puerta. No la vio, la sintió, y supo que la noche ya había cruzado el umbral. A esas horas primeras del amanecer, San Ánimas no tenía más estrategia que el rezo y el abrazo. Había quienes decían que debían abandonar el pueblo al primer rayo de sol, otros que clamaban por resistir hasta el final. Pero cuando alguien intentó huir, encontró el camino obstruido. Los troncos del sendero parecían haberse alargado, enredándose como raíces que nunca antes habían estado allí. La salida se había cerrado como una boca. La sensación se volvió clara y punzante. No estaban siendo visitados por la noche, estaban siendo encerrados por ella.
Y esa noche, de forma consciente, comenzó a recortar sus heridas con susurros y sombras. Cuando los primeros pájaros intentaron romper el canto, un pequeño amanecer que quiso llegar, el canto se apagó. La última luz de la aldea quedó tomada por un pozo de niebla que se quedó quieto entre las tejas, y las voces, las del pueblo, se ahogaron antes de poder llamarse entre sí. San Ánimas de la Sierra quedó suspendido en ese instante, un pueblo con la memoria muestrada y el futuro arrancado. Los que aún estaban se abrazaron, y fuera en el bosque algo esperaba paciente la hora de reclamar lo que según su voluntad le pertenecía. La madrugada avanzaba como un animal sigiloso sobre San Ánimas de la Sierra. No había pájaros que anunciaran el día, ni grillos que contaran el paso de las horas. La noche estaba detenida, inmóvil, como si el tiempo se hubiera rendido. Las familias se habían refugiado en grupos, pegando muebles contra las puertas y ventanas, encendiendo velas que se consumían demasiado rápido, como si la oscuridad las devorara con hambre. Pero aunque intentaran iluminarse, las voces continuaban. Se arrastraban por las paredes, se colaban por los huecos del techo, se mezclaban con la respiración de quienes permanecían despiertos. Primero eran susurros individuales, luego eran muchos, luego parecía que provenían de cada esquina. Las voces conocían nombres, conocían fechas, conocían secretos y cada vez eran más precisas. En la casa de los Valdés, la familia estaba reunida en la habitación central. Don Arturo sostenía una vela con manos temblorosas, mientras su esposa, María Elena, abrazaba a sus hijos. La más pequeña, Luz, no dejaba de mirar hacia la puerta. «Papá, alguien está ahí», murmuró. Arturo tragó saliva. Acercó la vela hacia la puerta, pero la luz tembló antes de llegar a la madera. El susurro llegó suave, como un aliento líquido. «Luz, abre. Estoy esperando». La niña comenzó a llorar. María Elena la apretó contra su pecho. «No escuches, mi amor. No le hagas caso». Pero las voces no se detuvieron. Siguieron repitiendo su nombre, cada vez más claro, más definido, como si intentaran imitar la voz de alguien que ella conocía. Entonces la voz cambió. Dejó de sonar ajena. Se convirtió en la voz de su tío, muerto 5 años atrás. «Luz, no me dejes afuera, ábreme». María Elena gritó y cubrió los oídos de la niña. Arturo retrocedió. El susurro se volvió risa, una risa débil, vieja, descompuesta, y luego el silencio volvió a caer sobre la puerta como un golpe seco. En la escuela, la maestra Juliana había reunido a 4 familias que no querían quedarse solas. Habían colocado bancos y escritorios contra la entrada principal, creando una barricada improvisada. A las 2:18 a.m.,
y los cuadernos apilados contra la pared comenzaron a temblar. Uno cayó, luego otro y otro, pero Juliana no escuchó golpes ni pisadas. Era como si algo estuviera moviendo los objetos sin tocar el suelo. «No es humano», susurró un anciano temblando. Juliana lo llamó por su nombre, intentando calmarlo, pero los susurros la interrumpieron. «Juliana, Juliana, tú también lo escuchaste en el bosque, ¿verdad?» La maestra se quedó sin aliento. Nadie sabía lo que ella había escuchado en el bosque hacía 2 semanas. Nadie sabía que había oído una voz que la llamaba con la voz de su madre muerta. Nadie sabía que había sentido dedos fríos rozando su hombro cuando estaba sola preparando exámenes. Pero las voces lo sabían. «Tú lo trajiste», dijo una voz infantil desde el rincón. «¿O acaso creíste que no te seguirían?» Juliana retrocedió lentamente. Nadie más oyó esa última frase, solo ella. Porque la voz repetía un recuerdo que jamás había contado a nadie, y lo hacía con la voz exacta de su madre. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, el forastero Rafael caminaba en círculos, con los ojos clavados en la frontera donde el bosque comenzaba. No podía ver nada, pero sentía que algo respiraba entre los árboles. «Esto se parece tanto», murmuró, mientras los dedos se le entumecían por el frío. Igual que en Tonalá, igual que en Ayutla, don Matías, que estaba sentado en un banco con la mirada perdida, lo escuchó. «¿Lo has visto antes?», le preguntó. Rafael asintió lentamente. «He visto pueblos que se quedan sin voz de la noche a la mañana. He visto casas que se tragaron familias enteras sin dejar un plato movido. Y siempre comienzan igual». «¿Cómo?», preguntó Matías. Rafael levantó la vista. El viento no se movía, la neblina tampoco, pero había algo entre los árboles, una figura. «Una forma, con voces», dijo él. «Voces que llaman, voces que piden entrar, voces que no quieren ser recordadas, porque no son voces de este mundo». En la casa de los Pérez, mientras los susurros seguían creciendo, don Jorge tomó la decisión de salir a buscar ayuda. Su esposa lo sujetó del brazo. «¿Estás loco? Nadie puede salir. No podemos quedarnos aquí esperando a que entren», replicó él. Tomó la lámpara de aceite, pero la llama se apagó al instante. La oscuridad se movió. No era solo sombra, era como si una figura enorme pasara frente a la lámpara, bloqueando la luz antes siquiera de encenderla. La voz llegó desde detrás de él. «Jorge, no te vayas, quédate, conmigo». No era la voz de la entidad, era la de su hijo, muerto hacía 6 meses. Jorge cayó al suelo, incapaz de respirar. La esposa lloró en silencio. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. «¿Por qué me dejaste solo, papá?». La madre cubrió los oídos de sus otros hijos. Jorge temblaba.
Intentó ponerse de pie, pero una mano fría tomó la suya, una mano que no tenía peso, que no tenía vida, que no tenía cuerpo, solo frío. La esposa gritó su nombre, la mano soltó, y Jorge quedó allí, hundido, como si la noche lo hubiera drenado por dentro. Los animales del pueblo comenzaron a inquietarse. Los caballos pateaban las puertas de los establos, pero no para escapar. Pateaban porque algo estaba dentro con ellos. En la casa de los Ortega, el gallinero se estremeció. Cuando don León salió con una linterna, vio algo verdaderamente inquietante. Las gallinas estaban en silencio absoluto, paradas, inmóviles, con los ojos fijos en la puerta, como si miraran a alguien detrás de ella, como si esperaran una orden. Y cuando don León dio un paso atrás, todas las cabezas de las gallinas se giraron hacia él al mismo tiempo. Todas. Sus ojos negros brillaban como si tuvieran algo detrás, como si las aves ya no fueran aves, como si fueran receptáculos. Don León retrocedió tan rápido que cayó sobre un balde. La linterna se apagó, y en la oscuridad escuchó un susurro suave. No mires, no respires, aún no es tu turno. En la iglesia, el padre Sebastián intentaba mantener un grupo de feligreses calmado, pero cuanto más rezaban, más fuerte parecían hacerse los susurros del exterior. «Padre, ¿qué hacemos?», preguntó una mujer. «¿Esto es un castigo?». El sacerdote negó con la cabeza, aunque su rostro traicionaba el pánico. «No, no es un castigo. Es otra cosa». «¿Qué cosa?». El padre tragó saliva. «Algo antiguo, algo que ya estaba aquí antes que nosotros». Las paredes de la iglesia temblaron, los vitrales vibraron, y una voz profunda se escuchó desde el altar, como si surgiera del suelo. «Me llamaron, me escucharon, me abrieron». Las velas se apagaron solas, y por un instante, solo un instante, todos los presentes escucharon una respiración detrás de ellos. Cuando se voltearon, no había nadie, pero las sombras estaban más largas. A las 3:42 a.m., un ruido recorrió todo el pueblo al mismo tiempo, un crujido, un gemido, un sonido como de ramas gigantes torciéndose. Las puertas vibraron, las paredes se hundieron ligeramente, los techos exhalaron polvo, y las voces cambiaron. Ya no pedían, ya no suplicaban, ahora ordenaban: no miren, no huyan, no recuerden, y luego agregaron con una claridad que heló la sangre de todos: «Ya llegamos». El silencio se volvió absoluto. La noche dio un paso hacia adentro. Y San Ánimas de la Sierra dejó de ser un pueblo que escuchaba susurros. Ahora era un pueblo que los contenía. A las 4:03 de la madrugada, la noche dejó de ser solo oscuridad y sonido. Se convirtió en presencia. La neblina que rodeaba San Ánimas de la Sierra no era ya un fenómeno natural, respiraba, se movía con ritmo, pulsaba como si un corazón inmenso latiera dentro de ella. Cada casa del pueblo sintió ese latido.
una vibración profunda que recorría el suelo y hacía temblar los objetos, como si una criatura enterrada bajo las montañas estuviera despertando por completo, y con cada latido los susurros cambiaban de tono. Ya no eran voces pastosas ni alientos indefinidos. Ahora tenían estructura, peso, dirección. Eran voces, con intención. En la casa de los Valdés, la pequeña Luz seguía temblando en brazos de su madre. La familia había intentado mantenerse en silencio, pero las voces al otro lado de la puerta no lo permitían. Luz, mi niña, no me cierres. Hace frío aquí afuera. La voz imitaba perfectamente el tono del tío muerto. Cada palabra llevaba la cadencia exacta con la que él solía hablarle. Cada pausa era idéntica. Pero había algo peor. La voz comenzaba a sentir las emociones de la familia. ¿Por qué lloras, María Elena? Yo también extraño a los que se fueron. No tengas miedo. Solo quiero entrar. María Elena apretó a su hija con fuerza, cubierta en sudor frío. Las lágrimas de Luz caían sobre su blusa. Entonces, la voz dijo algo que nadie esperaba. No estoy solo. Y un segundo susurro se unió. Luego un tercero. Luego docenas. Como si muchas bocas presionaran la puerta al mismo tiempo. Las tablas comenzaron a crujir. Don Arturo puso un mueble contra la puerta, pero el susurro se coló por la rendija inferior. No sirve. Sabemos que están ahí. La vela se apagó. La oscuridad tragó la habitación. Y por primera vez la familia sintió dedos, pequeños, fríos, delgados, tocar la puerta desde dentro. En la escuela, la maestra Juliana intentaba mantener la calma mientras los cuadernos seguían cayendo al suelo sin explicación. Pero de pronto, algo ocurrió que la dejó sin aire. Las páginas comenzaron a abrirse solas. No al azar, no con desorden. Cada cuaderno se abría en la página donde los niños habían escrito sus nombres. Todas las hojas se movían al mismo tiempo, y cuando quedaron expuestas, el viento inexistente escribió algo en ellas. Recuerdan, recuerdan, recuerdan. Juliana retrocedió. Sintió que las palabras no provenían de tinta, sino de dedos invisibles que presionaban el papel. Los padres en la escuela comenzaron a entrar en pánico. ¡Queman!, gritó un niño, dejando caer su cuaderno. Cuando Juliana se acercó, vio que cada nombre había sido trazado con una caligrafía idéntica, idéntica a la de su madre muerta. Los susurros llenaron la escuela. Nos recuerdan, nos recuerdan, nos recuerdan. Juliana tapó sus oídos, pero eso no detuvo las voces, porque ya no venían de afuera, venían de dentro. En la plaza, el forastero Rafael se puso de pie de golpe. «Ya vienen», dijo, mirando hacia el bosque. Don Matías lo miró fijamente. «¿Quiénes? ¿Qué son?» Rafael tragó saliva.
El miedo en sus ojos no era de un hombre supersticioso, era de alguien que había visto algo similar antes. No son espíritus, no son demonios, no son muertos. ¿Entonces qué? Insistió Matías. El forastero respiró hondo. Son ecos, ecos de algo que existió antes que nosotros, algo que no debería recordar, algo que no debería hablar. Pero ustedes lo escucharon. Matías sintió un escalofrío. ¿Nosotros lo despertamos? No, respondió Rafael. Ya estaba despierto. Solo necesitaba que alguien respondiera. A las 4:26 a.m., la primera figura tomó forma en la calle principal. Los hombres que se habían reunido para hacer guardia retrocedieron cuando la vieron avanzar desde la niebla. Parecía humana, pero su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles, como si cada articulación fuera de cristal quebrado. No tenía rostro, pero sí un hueco oscuro en la cabeza, un hueco que absorbía la luz alrededor. La figura caminó hacia la plaza. No tenía pies. Flotaba a pocos centímetros del suelo. Las puertas comenzaron a cerrarse solas a su paso. Las ventanas se empañaron, los faroles se apagaron, y cada paso suyo dejaba un susurro que se extendía por el aire como un lamento. Acuérdense, acuérdense de mí. Detrás de la figura, otra comenzó a formarse, luego otra y otra. Pronto había docenas, todas diferentes, todas incompletas, todas hechas de niebla compacta, todas moviéndose como si obedecieran a una misma voluntad. Don Matías cayó de rodillas al verlas. ¡Santo Dios! Rafael lo sostuvo del brazo. No digas su nombre, dijo él. Ellos escuchan, ellos repiten, ellos reclaman. En la iglesia, las ventanas se cubrieron con una sombra espesa. El sacerdote Sebastián intentó encender las velas de nuevo, pero la sombra parecía tragar la llama antes de que tocara el aire. Los feligreses se acercaron al altar, llorando, rezando, agarrándose unos a otros. El piso vibró bajo sus pies. Las piedras parecían crujir, como si algo estuviera caminando justo debajo de ellos. Entonces una voz profunda llenó todo el templo. No venía del techo, ni de las paredes, ni del altar. Venía del suelo. Todos ustedes me deben recuerdos. La voz era profunda, antigua, fragmentada. El sacerdote levantó la Biblia con manos trémulas. «Retrocede, en nombre del Señor». La voz lo interrumpió. «Tu Señor no entra aquí, solo yo». El altar se agrietó. Una rajadura se abrió como una boca. Y un susurro escapó desde ella. «Aún falta uno, aún falta...» Ella. Los feligreses se miraron unos a otros. «¿Quién?», preguntó una mujer. La voz respondió. «La que escuchó el bosque primero, Juliana». A las 4:41 a.m., las puertas de la escuela se abrieron de golpe. No por obra de viento, no por manos humanas, sino por una fuerza que las empujó desde adentro hacia afuera, como si algo que no pertenecía a ese lugar quisiera salir. Las familias gritaron.
Juliana intentó cerrar la puerta, pero la madera se doblaba en formas imposibles, como si estuviera blanda, como si estuviera viva. Las voces la llamaron. «Juliana, escúchanos, vuelve con nosotros». Las páginas de los cuadernos se arrancaron solas y comenzaron a volar por el aire en espiral, formando una columna de papel que giraba violentamente. Las palabras «recuerdan» se repetían en cada hoja. Juliana cayó de rodillas. Las voces usaron la voz de su madre otra vez. «Hija, ven conmigo». Las lágrimas le nublaron la vista. Por un instante estuvo a punto de levantarse, pero algo la detuvo. Un sonido, un solo sonido, el llanto de un bebé. Juliana se volteó. En la esquina, la pequeña hija de una de las familias lloraba, con los ojos fijos en la oscuridad detrás de ella. Y detrás del bebé, una sombra se incorporó lentamente. En el bosque, las figuras seguían formándose. Decenas, tal vez cientos. Cada una era un eco, un fragmento. Un dolor antiguo que se había moldeado en forma humana. San Ánimas de la Sierra no estaba siendo invadido, estaba siendo reclamado. Rafael miró hacia la montaña y susurró: «No falta mucho». «¿Para qué?», preguntó don Matías desesperado. Rafael cerró los ojos. «Para que la noche deje de hablar». Abrió los ojos, sus pupilas temblaban. «Y empiece a tomar». Así terminó la tercera hora del horror, y así comenzó la cuarta, con los susurros caminando, con las sombras tomando forma. Con el pueblo perdiendo su voz y su memoria, porque la noche no quería entrar, la noche quería poseer. A las 5:02 de la madrugada, San Ánimas de la Sierra ya no era un pueblo que resistía, era un pueblo aislado, encerrado, atrapado dentro de sí mismo. El aire se había vuelto espeso como humo, pero sin olor. La niebla no se movía con el viento, porque no había viento. Era como si el mundo hubiera sido suspendido, como un cuadro detenido antes de romperse. Las sombras formadas en la calle principal ya eran tantas que parecían una multitud observando desde lejos. Algunas tenían forma humana, otras parecían trozos de cuerpos que se intentaban recomponer. Otras eran solo siluetas, alargadas y quebradas, como personas desdobladas en sí mismas. Todas miraban hacia el interior del pueblo, y todas sus cabezas vibraban ligeramente como si escucharan un canto que solo ellas podían oír. En la casa de los Valdés, la familia seguía resistiendo detrás de la puerta. Don Arturo tenía el brazo cansado de sostener el mueble que bloqueaba la entrada, pero sabía que si lo soltaba, aunque fuera por un segundo, las voces aprovecharían. María Elena sostenía a la pequeña luz con tanta fuerza que la niña apenas podía mover la cabeza. De repente, los susurros se detuvieron. Por completo. La casa quedó tan silenciosa que el sonido de un alfiler habría parecido un trueno.
María Elena sintió algo peor que el miedo. Sintió la ausencia del miedo. ¿Arturo?, susurró sin soltar a la niña. Pero antes de que él pudiera responder, la puerta vibró. Una vez, suave, luego otra vez, más fuerte, luego una tercera, y en ese tercer golpe, la madera se hundió hacia adentro, como si un puño enorme hubiese presionado desde el otro lado. La puerta no fue golpeada, fue empujada. Algo estaba allí, y respiraba. «Arturo», dijo la mujer. «No dejes que entren». El último susurro llegó como un soplo frío, suave, casi cariñoso, proveniente del hueco bajo la puerta. «Ya estamos dentro». En la escuela, Juliana siguió inmóvil, mientras la columna de páginas flotaba en espiral a su alrededor. Los niños lloraban, los padres gritaban, pero ella no escuchaba nada de eso. Solo escuchaba una voz, la voz de su madre. «Hija, no corras más. Abre la puerta». Juliana apretó los ojos, intentando bloquear la imagen que venía a su mente. El recuerdo de ella misma, años atrás, escuchando un murmullo parecido en el bosque cuando era niña. Había intentado contarlo, pero nadie la creyó. Incluso ella había llegado a pensar que lo imaginó. Pero no lo imaginó. La voz lo sabía. El susurro volvió a hablar. «Siempre me escuchaste. Siempre. Pero nunca me respondiste». La columna de papel se detuvo. Las hojas quedaron flotando, suspendidas en el aire. El bebé volvió a llorar en la esquina. La sombra detrás del bebé creció. Se estiró. Tomó la forma de una persona, pero sin rostro. Juliana gritó: «¡No lo toques!». La sombra se inclinó hacia el bebé. Pero entonces algo inesperado ocurrió. El bebé dejó de llorar. Miró hacia la sombra con absoluta calma, y la sombra retrocedió, como si el llanto detenida no fuera miedo, sino una negación. Juliana tomó al bebé en brazos y la sombra se desvaneció como humo. Por primera vez en horas, algo había temido, algo del otro lado. Juliana respiró hondo. Todavía podemos resistir. Pero no sabía cuán equivocada estaba. En la plaza, Rafael observaba cómo las figuras formadas en la calle parecían esperar algo. Todas miraban hacia el mismo punto, la casa mayor del pueblo. El forastero habló con voz baja. «Están reuniéndose, esperando a que salga lo que las llama». Don Matías se acercó apoyándose en su bastón. «¿Qué cosa, qué monstruo puede controlar eso?». Rafael cerró los ojos. «No es un monstruo, es algo que se tragó el nombre hace mucho tiempo. Un eco de lo que la gente olvidó enterrar bien». «No entiendo». Rafael abrió los ojos. «La noche no vino a buscar a algunos. Vino a buscar a todos. No quiere entrar en sus casas. Quiere que salgan». Matías sintió un temblor profundo en los huesos. «¿Salir? ¿Para qué?». Rafael respiró hondo. «Para que la recuerden».
A las 5:33 am, algo se quebró en el horizonte. No era el amanecer, era una grieta en la niebla, un corte recto, como si un dedo invisible hubiera deslizado una uña por el aire. Las figuras en la calle se inclinaron hacia esa grieta, como si estuvieran escuchando una orden, porque lo estaban haciendo. Una voz salió de la grieta, una voz profunda, tan grave que hacía vibrar los huesos. Ya pueden verme. La niebla se abrió, y lo que salió de ella no caminó, no flotó, se arrastró, era grande. Demasiado grande. Parecía hecha de muchas sombras juntas, como si hubiera sido formada por cientos de cuerpos superpuestos. Tenía brazos, pero brazos que se dividían en otros brazos. Tenía una cabeza, pero sin rostro, y un torso, lleno de huecos donde antes hubo voces. Don Matías retrocedió. ¿Qué es eso? Rafael no tenía palabras, pero sabía lo que veía. Era la suma de todos los que habían sido consumidos por los susurros en décadas, tal vez siglos. Era la entidad completa. La forma original, la que había estado llamando, la que había estado reclamando, la que había esperado pacientemente a que alguien la escuchara. La grieta se cerró detrás de ella, y la entidad avanzó hacia la plaza. Las figuras menores se abrieron a los lados, como si fueran cortesanos dejando pasar a su reina. Cada paso suyo era un latido. Cada sombra se inclinaba al verla. En la iglesia, el padre Sebastián sintió que las paredes respiraban. El altar se agrietó más. Las velas se encendieron solas y luego se apagaron al mismo tiempo. Los feligreses se arrodillaron, rezando entre sollozos. El suelo tembló y la voz surgió del subsuelo. Ya salí. Ahora, ustedes entran. La madera del suelo comenzó a hundirse. Las tablas se torcieron. El altar se abrió como una boca. Una mujer gritó. Otra cayó de rodillas. Un anciano comenzó a temblar hasta perder el control de sus músculos. El sacerdote levantó el crucifijo. Detén esto, en nombre... La voz lo cortó. En tu nombre no, en el mío. El crucifijo se derritió entre sus dedos. En la casa mayor, donde todas las huellas conducían, algo se movió dentro, algo grande, algo que nunca debió despertar. Las ventanas se empañaron desde adentro, las cortinas se levantaron sin viento, los muebles temblaron, y entonces la puerta se abrió sola. No era la entidad grande, no era la sombra principal. Era una mujer alta, con un vestido antiguo. Cabello negro hasta la cintura, y un rostro completamente liso, sin ojos, sin nariz, sin boca, solo piel. Ella salió a la calle, y todas las figuras se inclinaron ante ella. Rafael tembló. La emisaria, la que los trae, la que abre. Don Matías cayó de rodillas. La mujer sin rostro señaló la plaza, y todas las voces hablaron a la vez. Entren, entren a la noche, entren a lo que olvidaron, a las 5:59 a.m.
La entidad, la mujer sin rostro y todas las figuras comenzaron a avanzar hacia el centro del pueblo. Las casas temblaron, los relojes se detuvieron, los niños dejaron de llorar, los animales se escondieron, y el aire se volvió tan denso que nadie podía moverse con rapidez. La madrugada no estaba esperando el amanecer, la madrugada estaba esperando el final que la noche había venido a cobrar. San Ánimas de la Sierra ya no era un pueblo, era un eco. Un eco que la noche quería silenciar para siempre, y lo que venía ahora era el silencio absoluto. A las 6:00 de la mañana, algo imposible estaba ocurriendo en San Ánimas de la Sierra. El amanecer no llegaba, el cielo seguía negro, inmóvil, sin una sola línea azul anunciando la luz. Era como si el tiempo mismo se negara a avanzar, o como si alguien lo estuviera reteniendo. La entidad formada por cientos de sombras se acercaba lentamente al centro del pueblo. La mujer sin rostro caminaba delante, guiándola, y las figuras menores, esos ecos incompletos, avanzaban detrás en perfecto silencio, como un ejército hecho de recuerdos rotos. El aire era tan espeso que las personas dentro de las casas empezaban a marearse. Algunos sentían náuseas, otros experimentaban vértigo, otros una calma extraña, como si la noche los invitara a dormir para siempre. En la casa de los Valdés, el silencio se había convertido en una presencia opresiva. Don Arturo seguía sosteniendo la puerta con todo su peso, pero ya no había susurros, no había golpes, no había voces, solo una respiración suave, constante, detrás de la puerta. No provenía de un adulto, no de un animal, era el ritmo de una respiración infantil. La voz habló por fin, pero ya no imitaba al tío muerto. Ahora tenía la voz de Luz. «Déjame entrar, papá, tengo frío». Arturo sintió un nudo en el estómago. «Luz está conmigo», susurró temblando. «No esa Luz, la otra, la que ya salió». María Elena gritó: «¡No te atrevas!». Pero la voz volvió a hablar, más suave, más dulce. «Yo también soy tu hija. ¿No me reconoces?». La pequeña Luz empezó a llorar sin entender. María Elena la escondió contra su pecho. La respiración al otro lado de la puerta se detuvo, y lo que vino después no era una voz, era un sonido seco, como uñas pequeñas raspando la madera. Arturo sintió que perdía la fuerza. Algo dentro de él estaba siendo drenado. En la escuela, Juliana aún sostenía al bebé, intentando mantener a las familias en calma. Pero de pronto, la columna de hojas flotantes se desmoronó al suelo, como si la fuerza que las controlaba hubiera abandonado el lugar. El silencio fue absoluto, hasta que un sonido nuevo llenó la sala. Un golpe, dos, tres, cuatro. Los golpes venían del techo, pero no eran golpes de un animal. Eran pasos, pasos pequeños, como los de un niño caminando descalzo encima de la escuela.
Juliana sintió como el aire se volvía helado. Los padres se acercaron a sus hijos. Algunos comenzaron a rezar. Los pasos se detuvieron justo encima de la puerta principal. Y luego, una voz infantil dijo: «Abran, ya amaneció». Juliana sabía que era mentira. El cielo seguía negro. La voz volvió a hablar. «Abran, soy yo. Soy la niña de los trenzos. ¿Se acuerdan?». Una mujer gritó: «Esa niña murió hace 2 años». El silencio respondió. Y entonces, un pequeño ojo apareció en una grieta del techo. Un ojo que no parpadeaba, un ojo gris, un ojo que sonreía. En la plaza, Rafael y don Matías observaban cómo la entidad avanzaba con lentitud deliberada, como si disfrutara de cada segundo de la madrugada interminable. «Ya está completa», dijo Rafael. «Ya reunió todas las voces que necesitaba». «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Matías. Rafael lo miró con tristeza. La noche no vino a matar, vino a recordar. Pero para recordar, tiene que borrar primero. Matías sintió un escalofrío profundo. ¿Borrar qué? A ustedes, sus nombres, sus historias, sus recuerdos. La mujer sin rostro se detuvo en el centro de la plaza. Alzó la cabeza, aunque no tuviera ojos. La entidad grande se detuvo detrás de ella. Las figuras menores formaron un círculo perfecto alrededor de ambas. Era un ritual, un llamado, una convocatoria. La madrugada estaba llegando al clímax. En la iglesia, el padre Sebastián no podía levantarse del suelo. El temblor en sus manos era incontrolable. Los feligreses lloraban abrazados unos a otros. El altar seguía abierto como una boca. De él salía un aliento frío, un aliento que parecía arrastrar recuerdos. El sacerdote sintió que momentos de su infancia, caras, lugares, momentos importantes, se desvanecían uno a uno, como si le estuvieran robando la memoria. Intentó rezar, pero no recordaba las palabras. La entidad estaba borrando, borrando el pasado, borrando la identidad, borrando a las personas desde adentro. En el pueblo, los niños dejaron de llorar, los ancianos dejaron de temblar, los animales quedaron en silencio, porque en ese momento todas las voces hablaron juntas. Ya no recuerdan, ya no corren, ya no huyen, ahora entran. La entidad dio un paso adelante. La noche se cerró alrededor del pueblo como un puño. La mujer sin rostro extendió su mano, y todas las puertas del pueblo se abrieron al mismo tiempo, todas, como si un solo soplo hubiera empujado cada una desde dentro. La gente gritó. Corrió, se aferró a muebles, tapó ventanas, pero las puertas seguían abiertas, inmóviles, fijas, como si el pueblo mismo las estuviera sosteniendo. En la casa mayor algo despertó, algo que nadie había visto aún, algo que llevaba décadas dormido, algo que era la raíz de los susurros. Una voz salió desde la profundidad de la casa. Recuerden, recuerden quiénes eran antes de ser olvidados. Rafael se puso rígido. Don Matías sintió el corazón detenerse por un instante.
La mujer sin rostro respondió, «Ya están listos. Tómalos, son tuyos». La entidad avanzó hacia la plaza. La gente dentro de sus casas sintió una presión en el pecho, como si algo intentara arrancarles el aliento. La oscuridad se volvió líquida. Entró por rendijas, subió por paredes, rodeó camas. La noche estaba entrando en todos ellos. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Un llanto, un solo llanto. El llanto del bebé que Juliana sostenía. Fuerte, claro, vivo. La sombra que había estado en la escuela retrocedió. Las figuras menores vacilaron. El círculo alrededor de la entidad se quebró por un segundo. Un solo segundo, pero suficiente, porque las voces se detuvieron, todas, y por primera vez desde que comenzó la noche. La entidad también se detuvo. Juliana sintió que el bebé se movía en sus brazos, respirando normal, sin miedo, y entendió algo. La noche no podía poseer a quien no tenía recuerdos, a quien no tenía pasado. A quien no había vivido suficiente para ser reclamado. El bebé era un vacío perfecto, un espacio donde la entidad no podía entrar, y ese vacío dolía. La criatura grande retrocedió un paso. Su cuerpo tembló. Las figuras restantes gimieron sin boca. Las voces distorsionadas dijeron, «No, no puede ser, no podemos entrar». Juliana apretó al bebé y gritó, «¡No lo tendrán! ¡No lo tendrán nunca!». Las sombras se retorcieron. La mujer sin rostro emitió un chillido sin sonido. El cielo vibró. La noche tembló, y el primer rayo de luz rompió la nube negra del horizonte. El amanecer había vuelto, y la entidad no podía permanecer bajo la luz. Se retorció, se quebró, se deshizo. Los susurros se diluyeron, las figuras se desvanecieron. La mujer sin rostro perdió forma como humo blanco, y la entidad mayor, la suma de todos, se fracturó en cientos de pedazos de sombra. Cayó como ceniza negra sobre la plaza. La noche se retiró, no por voluntad propia, sino porque la luz la obligó. Porque la luz la quemaba. San Ánimas de la Sierra respiró. Las puertas dejaron de sostenerse abiertas. Los relojes avanzaron un segundo. Un pájaro cantó. La gente se asomó lentamente. La noche no había ganado, pero tampoco se había ido del todo. Porque, mientras la luz llenaba las calles, Rafael murmuró algo que ninguno olvidaría. No los vencimos, solo los detuvimos, por ahora. Cuando por fin el sol logró atravesar la neblina, San Ánimas de la Sierra parecía otro lugar. No porque hubiera cambiado, sino porque todo lo que había pasado era imposible de explicar con palabras humanas. Las calles seguían allí, las casas también, pero el pueblo ya no respiraba igual. Algunos habitantes salieron lentamente, temiendo que las sombras volvieran a moverse. Otros permanecieron dentro, abrazados, llorando en silencio. Nadie hablaba, nadie preguntaba, porque todos sabían que, si intentaban recordar lo que había ocurrido, algo en sus mentes se quebraría.
La escuela tenía hojas esparcidas por el suelo, cada una marcada con la palabra «recuerdan». La iglesia tenía grietas nuevas que parecían heridas abiertas. La plaza estaba cubierta por un polvo oscuro, como ceniza húmeda que evitaba tocar la luz directa. Y en el centro, la huella profunda de la entidad mayor seguía visible, como si un cuerpo gigantesco se hubiese apoyado allí antes de deshacerse. Nadie quiso borrarla. Nadie quiso acercarse. Los ancianos dijeron que era mejor dejarla como advertencia, que olvidar era peligroso, que recordar también lo era. Rafael, el forastero, dejó el pueblo esa misma mañana, no por cobardía, sino porque entendía que la entidad no había sido destruida, solo había perdido fuerza. Antes de partir, dijo una última frase: «La noche no los abandonó, solo se retiró a esperar a que alguien la llame otra vez». Los habitantes de San Ánimas de la Sierra nunca volvieron a hablar de esa noche. Nunca más abrieron una puerta si escuchaban un susurro. Nunca más caminaron cerca del bosque después del atardecer, pero a veces, en madrugadas silenciosas, cuando el viento no sopla y las sombras parecen más largas, dicen que aún se oye un murmullo bajo las ventanas, un murmullo que repite con paciencia infinita: «Acuérdate de mí,